Nos- A Primera de Corintios, capítulo 2 y el capítulo 1 estaremos leyendo algunos versículos en los dos capítulos. Hemos estado hablando en estas últimas semanas, hemos estado hablando sobre vivir para la gloria de Dios, hemos estado hablando sobre cómo la sana doctrina produce vidas sanas, saludables. La misma palabra de Dios alimenta al creyente, la misma palabra de Dios sostiene al creyente. Y es la palabra de Dios que nos fortalece, es la palabra de Dios que nos ayuda en toda dificultad, en todo momento. Y una de las cosas que vemos en esa carta en particularmente es Pablo observando la condición del pueblo de Dios, siendo engañado por la filosofía humana y por la moralidad humana, la cual aprueba el mundo. Entonces Pablo se dirige a ellos hablando sobre cómo Dios toma lo vil y toma lo más ignorante del mundo para mostrar su poder. Pero su poder no se muestra como muchos esperamos, que Él se revele, que Él se manifieste de alguna manera sobrenatural, poderosa y que Él intervenga, sino Dios manifiesta su poder a través de Cristo Jesús. Y así es como lo vamos a ver en esta carta. Pablo dirigiendo nuestra atención que el poder de Dios está en su Hijo amado, en su Hijo Jesús. Amén. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1, y dice lo siguiente: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque no me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo. No me propuse saber nada más que a Cristo Jesús y a este crucificado. El 3 dice: estuve entre ustedes con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que la fe, y ese es el versículo clave, hermanos, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Continuemos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Se refiere a los que han caminado, los que han perseverado en el Señor. Pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Esta sabiduría, hermanos, es exclusiva. Esta sabiduría, nos dice Pablo, si la hubieran entendido, si la hubieran descubrido, no hubieran crucificado al Hijo de Dios. Esta sabiduría, hermanos, no es revelada a todos, y más bien tenemos a un mundo que por años y años procura ellos mismos enaltecerse en su conocimiento, en su sabiduría. Esto no es nuevo, hermanos. Lo que oímos hoy en día, todo esto proviene de mucha filosofía, y la palabra filosofía es la opinión humana. Pero esa sabiduría, la cual el Señor Jesús aquí nos muestra en las palabras de Pablo, es la sabiduría de Dios, es el poder de Dios, que no es revelado a cualquier persona, sino es revelado a quienes creen en el Hijo de Dios. Y esto es importante, esto nos ayuda, hermanos, a comprender la amplitud de Dios, de que no solamente somos creyentes por palabras y nombre y porque es una costumbre, sino Dios cada vez más se revela en nuestras vidas para que le contemplemos en su belleza y en su hermosura y en lo que Él es capaz de mostrarnos, para que tú y yo cada vez más nos gloriemos en el Señor y nos alegremos en Él y confiemos en Él. Vivimos en tiempos muy inseguros
Y el peligro y el problema en muchas ocasiones es de que, sabiendo que vivimos en tiempos muy inseguros, mucha de nuestra confianza está puesta sobre la idea humana y la filosofía humana y las influencias humanas. Es por eso que necesitamos venir y ver más de cerca el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios? Cristo Jesús, el Evangelio, su palabra, revelada a nosotros. Hermano, lo que acabamos de leer es la infinita sabiduría de Dios, nos habla Pablo. Pablo se encuentra tratando de recuperar a un pueblo que ha conocido y ha oído el Evangelio, pero a la misma vez está entremezclado con las ideas filosóficas y las ideas morales de un tiempo donde muchos confiaban en las ideas y en las opiniones humanas. Y aquí viene Pablo y dice, no he venido a ustedes con palabras persuasivas para ganármelos, sino he venido con el poder de Dios, que es el Evangelio de Cristo Jesús revelado a quienes oyen y lo reciben, y el Espíritu de Dios obra en ellos ahora para confiar no en lo que el hombre dice, sino en lo que Dios ha revelado a nuestras vidas. Es la gran diferencia de lo que sostiene al creyente y lo que sostiene a un mundo que cada vez más se quiere sostener en sus propios pensamientos y sus propias ideas. Esto es importante para nosotros, hermanos, porque si tomamos la sabiduría de Dios, entonces estamos confiando de que la sabiduría de Dios, el poder de Dios, es suficiente para sostenernos. Es decir, hermanos, no hay nada más que buscar. No hay nada más que tú y yo tengamos necesidad de buscar. Todo lo hemos encontrado en el poder de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Y esto Pablo nos está mostrando, hermanos, de que si tú regresas un poco en el capítulo 1, veamos este pasaje en el capítulo 1, versículo 18. Quiero que veas, para muchos el Evangelio es algo ridículo, hay una palabra que se usa o una interpretación, pero se consideran personas, y perdóneme por la expresión, pero es idiotas. A esa definición toma Pablo cómo se referían todos a los creyentes, como personas incapaces de saber nada, personas que no tienen algún conocimiento o no son inteligentes lo suficiente. Pero Pablo muestra que ellos mismos, quienes consideran a los creyentes personas como incapaces de saber algo, es la misma burla la cual el Señor usa para gloriarse y mostrar su poder. Pero mira lo que dice el versículo 18 de Primera de Corintios, capítulo 1. Dice, porque la palabra de la cruz es necedad. Esa es la palabra que él usa como idiota. Y eso es lo que muchos consideran a creyentes, personas que they're crazy, están locos por creer en un Dios que murió en una cruz por ellos. Pero esa palabra necedad es a lo que se interpreta esta palabra, para los que se pierden. Pero mira lo que dice, pero para nosotros, los salvos es que es poder de Dios. Es decir, hermanos, Dios resume su poder y su plan eterno desde principio a fin en la obra de la cruz de Cristo Jesús. Todo el plan de Dios, todo el plan redentor de Dios para recuperar a la humanidad y salvarla y revestirla y reconciliarla para Él mismo de nuevo. Todo esto ha sido posible por medio de la cruz de Cristo. Es decir, que Dios resume todo su plan en la cruz de Cristo. Y bueno, este mensaje de la cruz es la que hace a muchos tropezar, o es la que salva a muchos quienes confían en la obra redentora de Dios. Es una de dos. Y Pablo dice, bueno, para los que se pierden, este es el proceso de la perdición. Los que se pierden piensan de esta manera, que esa es una locura. Qué locura para quienes confían y creen esto.
Si tú te recuerdo en una ocasión, hermanos, evangelizando, y in English you would say I was very green. I knew very little. I still don't know much, but I was very excited and motivated to preach the gospel. Estaba muy animado a compartir el evangelio. Recuerdo de joven y salimos con muchos jóvenes a compartir, a predicar. Nosotros salimos y andábamos y recuerdo que nos encontramos con unos jóvenes allí ya de edad, yo diría unos 24, 25, yo tenía como 16, 17 y bueno, me acerqué y les digo, hey, Dios te ama. Bueno, eso es lo que yo pensaba o mi interpretación de evangelizar, decirle a alguien Dios te ama. No hay nada malo con eso. Bueno, y el joven se aprovechó y dijo, hey, siéntate. Y cuando me dijo, siéntate, dije, oh man, this is going south. This is not going as planned. No es como lo que yo pensaba. Y el joven me comenzó a decir, bueno, dice, man, I'm a philosophy major, ¿verdad? I just graduated, y me comienza a decir, yo acabo de graduarme, tengo mi maestría en filosofía, y me comienza a hacer preguntas sobre la historia de la iglesia, y él me quiere mostrar, él quiere probarme, y quiere mostrarme que él sabe más en sus logros y su conocimiento que es lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Y yo siendo muy nuevo, mejor decir, a lo mejor no estaba muy conocido, me quedé sin palabras. Pablo no se queda sin palabras. Pablo tenía palabras y pudiera haber bien hablado con buenas palabras, porque Pablo estaba muy preparado. No es que Pablo no tenga palabras, como si el ser un creyente nos deja sin palabras, o como que si nos deja como creyentes, como personas débiles, incapaces de poder tener alguna conversación elocuente con alguien que no conoce de Dios. Pero Pablo nos está diciendo, bueno, este mensaje no viene para poder convencerlos a ellos con las mismas palabras que ellos se convencen en sí mismos, sino este mensaje, este evangelio es demostrado con el poder de Dios. Así es como tú y yo hablamos y presentamos el evangelio de Cristo Jesús, es por el poder de Dios. Pero no nos referimos a un poder místico, sino nos referimos a este cambio verdadero, genuino, que es evidente para muchos ver y observar, y que cuando tú hablas hay convicción tanto en la persona que lo habla y en aquel que lo oye. Y vemos muy claro, hermanos, que este mensaje de la cruz es una locura, es una necedad para los que se pierden. Ellos nos ven y dicen, qué locura, están locos, están perdiendo su tiempo. Pero tú y yo, aquí es donde viene, aquí es lo que quiero entrar. Para nosotros, el evangelio de Cristo Jesús, la gloria de Dios en el Hijo de Dios, para nosotros es el poder de Dios. Y Pablo usa esta palabra para dice, los salvos. Somos salvos por fe, pero hay un proceso de salvación. Amén. Confesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, pero hay un proceso de santificación en la vida del creyente. Esto es importante porque tanto como lo hay para aquel que es salvo, también hay un proceso de desperdición para aquellos que se pierden. Hermanos, no hay un camino, hay estos dos caminos, y uno es el que nos guía a la eternidad en Cristo Jesús, y ese es el verdadero camino, pero también está el camino de desperdición, el cual nos lleva a la vida eterna en el infierno. Solo esos dos caminos hay, no hay un entremedio, no hay quienes dicen soy cristiano pero todavía, ¿verdad? Lucho y me atraen y no me encuentro en medio. No hay tal cosa, encontrarnos en medio. Es una de dos. Soy salvo y estoy en el proceso de salvación y el Señor me está santificando, o voy en camino a la desperdición. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo sabemos? Cuando nosotros observamos la cruz de Cristo y marca nuestro corazón, transforma nuestro corazón. Esto es necedad para ellos, pero para nosotros es el poder de Dios. Amén. Mira lo que dice Romanos sobre el proceso de la salvación. ¿Cómo sabemos esto? Romanos 8:23. Dice Pablo, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Pablo está diciendo, esperamos ser tomados, esperamos ser revestidos
Esperamos la redención física que el Señor ha prometido venir por su pueblo. Pero también vemos el proceso de la destrucción. Filipenses 3:18 dice: porque muchos andan como os he dicho muchas veces, y ahora los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz. Bueno, los que andan en el camino de la destrucción son enemigos de la cruz. Y el 19 dice: cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Lo leíamos la semana pasada. De la manera que nosotros respondemos a la cruz, hermanos, de la manera que tú y yo observamos la obra redentora, la expiación, el precio pagado por tus iniquidades y mis iniquidades. En inglés diríamos the atonement of God, the price paid for your sin and my sin. Cuando la observamos de cerca y meditamos en ella y llegamos a la conclusión de que no hay otra manera cómo ser justificado para vida eterna. Entonces, hermanos, bueno, ahí decidimos, sigo a Cristo y voy en el camino y en el proceso de salvación, o niego la obra entera y niego a Dios y camino en el camino de la destrucción. ¿Cómo observamos la cruz de Cristo? Es, hermanos, cómo determinamos, cómo procedemos en esta vida. Para los que rechazan a Cristo y están en el proceso de destrucción, bueno, el evangelio no tiene sentido. No hay sentido, no hay necesidad. Para ellos solamente son palabras. Muchos dicen: yo he leído la Biblia, yo la he leído y la he leído, pero no ha sido revelado a ellos. Gloria a Dios, hermanos, que tú y yo estamos aquí. Y que Cristo de alguna manera misericordiosa nos ha permitido ver su obra y decir: Señor, gracias. Gracias que me has rescatado. Amén. Hermanos, la infinita sabiduría de Dios, cuando nosotros meditamos en ella, cuando la observamos en detalle, la sabiduría de Dios nos ayuda a enderezar nuestra perspectiva de Dios, nos ayuda a enfocarnos. Bueno, diríamos la sabiduría de Dios. En una cámara hay un lens, y cuando tú lo mueves se enfoca más y se mejora la imagen. Bueno, cuando tú y yo observamos la sabiduría de Dios, podemos ver claramente el plan eterno de Dios. Ya no, mi vida ya no está sostenida por sentir, sino es una convicción. Es algo que ha traído claridad a mi vida y digo: wow. Hay momentos que estoy aquí, hay momentos que estoy aquí, pero estoy seguro de que Él es Dios. Amén. Confortará nuestras vidas cuando observemos su sabiduría de cerca. Nos ayudará a no vivir ansiosos y no tener tanta ansiedad sobre todas las cosas que no podemos controlar, sino descansamos en la sabiduría de Dios. Descansamos en la soberanía de Dios. Descansamos que Dios es todo, es todo omnisciente y omnipresente. Descansamos de que Dios todo lo sabe. También nos fortalece en nuestra oración a confiar que Él es bueno para ayudarnos. Amén. Hermanos, quiero que veas esto conmigo. Mira lo que dice el salmista, Salmo 147:5. La sabiduría es muy diferente al conocimiento. Muchos conocen y muchos tienen mucho conocimiento, pero no tienen sabiduría. Pero no podemos tener sabiduría sin conocimiento. Es Dios quien nos da la sabiduría. Es Dios mismo quien nos ayuda a enfocarnos en su palabra. Pero Salmos 147 dice lo siguiente. Dice: grande es nuestro Señor y muy poderoso. Ese es el salmista hablando sobre la sabiduría de Dios. Dice: su entendimiento es infinito. Jeremías 32:19 dice:
grande en consejo y poderoso en obras, cuyos ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno conforme a sus caminos y conforme al fruto de sus obras. Jeremías 32:19. Imagínate, los ojos de Dios puestos sobre cada uno de nosotros para darnos de acuerdo a cada uno de nosotros. Imagínate, hermanos, la grandeza de Dios, lo grande que es Dios. Daniel se expresa de esta manera sobre la sabiduría de Dios en el capítulo 2, versículo 21. Y dice, Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. El 22 dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y la luz mora en Él. Y Pablo dice en Romanos 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? Hace la pregunta. ¿O quién llega a ser su consejero? Imagínate, al meditar en Dios, ¿quién conseja a Dios? Dios es ampliamente grande, no necesita consejero. Ese es nuestro Dios. Y quiero que veas a quien Pablo se refiere. Pablo no tenía miedo de que fuera avergonzado por lo que iban a decir de él. Más bien Pablo confiaba en el poder de Dios, en la sabiduría de Dios, recorriendo estos pasajes, recorriendo estos versículos en su mente. Y dice el versículo 35, ahí mismo en Romanos 11, dice, ¿o quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? O el 36 dice, porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos, la sabiduría de Dios es profunda y expansiva y Dios no puede incrementar más en su sabiduría. Porque si Dios tuviera que incrementar más en su sabiduría, bueno, algo inconocido tuviera que entrar en la mente de Dios para que Él ahora pudiera expandirse un poco más. Pero como Dios todo lo sabe y aún todo lo que ha salido de Él es conocido a Él, entonces Dios no puede incrementar más. Él es infinitamente grande. La sabiduría de Dios es amplia. Ese es el Dios en el cual tú y yo hemos confiado. Es importante que al meditar en esto, ahora vengamos a este momento en nuestra vida. Porque es que tantas veces confiamos también en la sabiduría del hombre o las ideas del hombre. Pablo nos está diciendo en conclusión, dice, no podemos llegar al principio de Dios. No podemos llegar al principio de los pensamientos de Dios. Porque el versículo 6 dice, porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Yo sé que en toda película que vemos hoy en día, ¿verdad?, termina con un buen final, ¿verdad? Todo se trata de la persona, nosotros. Hermanos, Dios nos ama y Él nos ha considerado a nosotros. Su palabra dice, ¿quién es el hombre para que Él nos tenga en su mente? Pero en sí, todo esto se trata de Dios. Todo esto se trata de Dios. Él es creador, Él es libertador, Él es sustentador, Él es salvador, Él es quien viene a rescatarnos, Él es quien viene a tomarnos de nuevo. Él, por medio de Él, para Él. Cuando regresamos aquí, hermanos, mira, ven conmigo al capítulo 1, versículo 20 de Primera de Corintios. Llegaremos a la conclusión del capítulo 2 y el versículo 4 donde hablábamos. Y Pablo dice,
El propósito de él es, el versículo 5, perdón, de que nuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es por eso que Pablo, cuando leemos el capítulo 1, Pablo está luchando con la división en la iglesia. Unos decían, yo soy de Apolos o soy de Pablo. Pablo dice, yo doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes. Dice, pues todos somos de Cristo. El problema, hermanos, es de que cuando dejamos de observar el poder de Dios en su palabra, en Cristo Jesús, en la obra del Evangelio, comenzamos a tomar ideas de hombres y personas y bueno, ya nos comenzamos a comparar y nos comenzamos a distinguir en este carril o de este lado y ahora comenzamos a confiarnos en lo que tiene que decir esta persona. Y Pablo a esto dice, hermanos, no somos de nadie más que de Cristo. Pero para que tú y yo podamos decir somos de Cristo, también tú y yo tenemos que conocer el poder de Dios en Cristo Jesús, su palabra. Pero cuando vemos esto, mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 1, ahí donde estábamos. Pablo comienza a hacer estas preguntas, sabiendo lo que muchas personas pensaban sobre la cruz. Y dice el versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe discutir en este siglo? Habían personas que se dedicaban a discutir temas. Sabemos, hermanos, que en estos tiempos la sabiduría humana, wow, era un logro. Era por decir, eres rico, eres de categoría, tienes. Entre más sabe uno, o entre más sabía uno, bueno, más alta categoría. El versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, por medio de su propia sabiduría agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Imagínate, diciendo, bueno, esta misma locura que para ustedes es una locura esto, la cruz, dice, bueno, esta misma locura va a ser lo que va a mostrar su perdición. Y veremos la gloria de Dios en aquellos que son menospreciados, a quienes Dios dice, me voy a revelar a ellos, a quienes Dios se manifiesta. Mira lo que dice el versículo 24, sin embargo dice, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, hermanos, Cristo es poder de Dios. Hermanos, yo creo que Dios se puede manifestar de muchas maneras. Él puede obrar de muchas maneras, pero una a la cual todos podemos dar testimonio es de que Dios se manifiesta en la vida de una persona trayendo a su mente convicción, transformación de corazón, haciéndonos una nueva criatura. A eso todos podemos decir, he probado de su misericordia, he probado de su gracia y su perdón y su bondad. Todos podemos decir esto, todos quienes hemos probado de Él, del poder de Dios y de su sabiduría. La sabiduría de Dios, hermanos, es la revelación misma de su palabra. Quiero ir concluyendo con esto. Qué bendición de que Dios se haya revelado a nosotros. ¿Cómo se revela Dios a nuestras vidas? A través de su palabra y su Santo Espíritu que nos guía al conocimiento de su palabra. Amén. Lo que Pablo está viendo aquí, hermanos, es de que muchos queriendo confiar en el poder de Dios con prácticas y tradiciones humanas. O muchos queriendo confiar en la palabra o en el poder de Dios, pero deleitándose en lo que otros hombres tienen que decir. Ese es el peligro, hermanos. No podemos intermezclar los dos. No puedo confesar ser creyente, pero inclinarme en ideologías o filosofías o pensamientos humanos. Hay un peligro, hay una línea muy delgada en esto. Y es una que solamente Dios y su Santo Espíritu en nuestra devoción a su palabra nos puede ayudar a tener claro dónde está esa línea. Pero esto es importante, porque si tú y yo, hermanos, le agregamos opinión humana a la palabra de Dios, la palabra de Dios ya no es una revelación, ahora es una filosofía por un hombre, por un
por hombres, sostenida por hombres, y con la idea de decir, bueno, somos creyentes y tomamos esto y eso nos conviene. Bueno, eso ya no es una revelación de Dios, ya no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es de que Él se ha revelado a través de su palabra y yo no le puedo agregar. Más bien vengo a Él y, Señor, muéstrame, ¿qué es lo que tú tienes que decir a mi vida? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar a través de tu palabra? Eso es importante. Regresemos al capítulo 2, hermanos, ahí mismo donde estábamos. Esa revelación de Dios es distinta. Otros la ven como una locura, necedad, pero tú y yo la vemos como el poder de Dios. Como el poder de Dios que nos sostiene, como el poder de Dios que nos santifica, nos justifica. Leamos el versículo 30 del capítulo 1 y entramos al 2 para que veamos. El 30 dice, pero por obra suya, refiriéndose a Dios, están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, ¿qué dice? Gloríese en el Señor. ¿Por qué? Porque Él se ha hecho justicia por mí, Él se ha hecho santificación por mí, Él se ha hecho redención por mí. Confío en la totalidad de quien Cristo es y en esto me glorío. Pero ahora dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 2, mira lo que dice de nuevo. Dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Es decir, Pablo dice, no voy a ir a tratarlos de convencer con las palabras que hablan muchos fuera de la revelación de Dios. No voy a ustedes elocuentemente hablando del mismo idioma o del mismo lenguaje como muchos hombres filosóficos están queriendo convencerlos a ustedes. Más bien, de nuevo, vengo a ustedes con demostración y el poder de la palabra de Dios. Hoy en día pudiéramos agregar más consejos, más ayuda externa para superar nuestras vidas, como lo hacen muchos. Libros tras libros tras libros, tratando de superar sus vidas, agregando de alguna manera para mejorar y superar, pero nada de eso puede darnos lo que la revelación de Dios en su Hijo Jesús puede darnos. Pablo dice entonces, no vengo creyéndome, no vengo con estas palabras sabias. Mira el versículo 2, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado. Pablo aclara, hermanos, no vengo tomando algo que he tomado fuera del plan de Dios para ayudarte a que regreses al plan de Dios. Es como decir, tratar de usar alguna herramienta externa que no es parte del plan de Dios para convencerte en que creas de nuevo en el Señor. Como muchos hoy en día pudiéramos decir, bueno, permitamos de alguna manera que la gente del mundo se sienta de alguna manera parte de este lugar, como en muchos lugares hacen, donde mezclan en un lugar como este que le llamamos la casa de Dios, mezclan música mundana para que de alguna manera sean atraídos y cuando lleguen escuchen el mensaje de salvación. No se trabaja de esa manera. Agrega Pablo en el versículo 3. Estuve entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Pablo escribiendo esta carta al haber sido golpeado, al haber sido encarcelado. Pablo considerando al pueblo de Dios en sus momentos más difíciles y más oscuros. Vemos Pablo escribiendo de nuevo. Pablo sufrió, hermanos. Pero lo impresionante de Pablo no es que fuera perfecto, sino es su amor a pesar de su condición. El versículo 4, y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas,
de sabiduría, es decir, sabiduría humana. Estamos hablando de lo que yo sé, de lo que yo te puedo decir, sino Pablo está diciendo, miren lo que dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto es importante, demostración. Estamos hablando de, hermanos, ¿cuántos de nosotros somos testigos del poder de Dios en nuestras propias vidas? ¿Cuántos de nosotros meditamos y observamos en nuestra necesidad, en el cambio interno que solo Dios puede darnos? ¿Cuántos nos sentamos en oración o en la palabra de Dios rogándole al Señor, Señor, obra en mí? Porque si sigo de esta manera, es probable que en algún tiempo por delante niegue tu nombre. Con demostración, hermanos, es decir, Padre, confío en tu verdad. Ayúdame a permanecer en ella. Y aquí dice Pablo, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no podía venir con sus palabras, con su conocimiento o con su elocuencia y tratar de convencer a un pueblo de Dios para que su fe fuera sostenida por Dios. No puede funcionar de esa manera. Pablo vino a ellos por medio del poder de esta misma palabra para poder tomar a este mismo pueblo que ha sido rescatado por Dios, para que ellos mismos vuelvan de nuevo a la palabra de Dios. Lo que salva al perdido es la palabra de Dios. Lo que restaura al caído es la palabra de Dios. Lo que toma a aquel que está lejos de Dios es la palabra de Dios. Tenemos amigos familiares que se han alejado de Dios. No los convenceremos tratando de decirles que está bien si siguen de la manera, sino sabemos que la palabra de Dios es la misma que puede de nuevo traerlos a la luz. Hermanos, hemos oído unas cosas ridículas y cosas como, me puedo sentar, ¿verdad?, a la mesa con pecadores. Puedo hacer lo que otros hacen porque yo sé quién soy en el Señor, pero quiero alcanzarlos a ellos. No es cierto y no hay manera como lograr eso. La verdad es que si tú quieres que alguien se siente a la mesa con ese pecador, tiene que ser Cristo Jesús. Más bien, Él es invitado a sentarse a la mesa. Pero no podemos alcanzar a un mundo con medios con los cuales el mismo mundo trata de ayudarse. Hermanos, terminamos con esto y en esto nos ponemos de pie después, pero el versículo 5 dice, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios, hermanos? El poder de Dios es Cristo Jesús. ¿Cómo descansa tu fe y mi fe en el poder de Dios? No es en una idea buena, no es en una idea de que sí creo en el Señor. Hermanos, nuestra fe descansa en el poder de Dios cuando tú y yo meditamos en el Evangelio de Cristo Jesús. Cuando tú y yo nos damos a la palabra de Dios para quererlo conocer a Él. Como dijo Pablo, me propuse no saber nada más que a Cristo Jesús y a Él crucificado. Pudiera confiarme en otras cosas, pero nada de eso me salva y nada de eso es bueno, sino quiero solamente confiar en Él. El poder de Dios es Cristo Jesús y el poder de Cristo Jesús para nosotros es el Evangelio glorioso de salvación. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, hermanos, esta mañana?